Estimados alumnos, bienvenidos a una nueva clase del curso de electricidad industrial. Continuamos describiendo los componentes eléctricos más utilizados en tableros industriales. Hoy le toca el turno a este gran elemento y muy utilizado en los automatismos. Estamos hablando del relé. Comenzamos. Hablemos un poquito de la historia y cómo se inventó el relé. Los relés fueron inventados en 1835 por el pionero norteamericano Joseph Henry en la Universidad de Nueva Jersey. Henry utilizó un pequeño electroimán y especuló que los relés podrían ser utilizados para controlar las máquinas eléctricas en distancias muy largas. Henry aplicó esta idea a otra invención que estaba trabajando en ese momento, el telégrafo eléctrico, que fue el precursor del teléfono. Fue desarrollado con éxito por William Cooke y Charles Wheatstone en Inglaterra y mucho más famoso por Samuel Morse en Estados Unidos. ¿Qué es un relé? El relay, relevador o sencillamente, como le decimos nosotros, relé, proviene del francés relais, que significa relevo. Es un dispositivo electromagnético que funciona como un interruptor al ser controlado por un circuito eléctrico, permitiendo cerrar y abrir circuitos, que pueden ser dependientes o independientes entre sí, para generar movimientos, maniobras o funciones específicas. Es decir, al ser energizado, podrá conmutar el estado de su o sus contactos de salida dependiendo de cuántos posea. Comúnmente son monoestables, ya que al ser desenergizados retornan automáticamente a su posición inicial. ¿Cómo funciona? El relé electromagnético, como fue concebido, basa su funcionamiento en una bobina que actúa como electroimán. Al ser energizada, atrae una armadura metálica ferromagnética que a su vez se encuentra ligada mecánicamente a la parte móvil de él o los contactos de salida. Al ser desenergizado y cesar el electromagnetismo producido por la bobina, la armadura ya no siente atracción y es retornada a su posición inicial por acción de un resorte. Se dice que cuando el relé actúa, cambia de estado. El funcionamiento básico de un relé. Mediante un relé podremos energizar una carga sin relacionarla eléctricamente en forma directa con el interruptor o switch que enciende el sistema, evitando que la corriente absorbida por la carga circule por él, como podemos ver en la imagen. Los relés pueden tener múltiples contactos diferentes entre sí. A su vez, los contactos pueden ser normalmente abiertos, o NA, cuando el relé se encuentra desenergizado, el contacto se encuentra abierto, por lo tanto no conduce, y cuando se energice, se cerrará. Puede ser normalmente cerrado, el contacto está cerrado con el relé desenergizado, por lo tanto se encuentra conduciendo, y cuando se energice, se abrirá. O puede ser un contacto inversor. Es el mismo contacto que tiene una salida para cada estado. Tiene tres conexiones, una alimentación común, una salida normal abierta y otra normal cerrada. Cuando se energiza el relé, el contacto cambia de estado y por lo tanto las salidas, es decir, el normal abierto se cierra y el normal cerrado se abre. Cuando se desenergiza, ambos retornan a su posición inicial o normal. Vemos en las imágenes superiores, por izquierda, un contacto normal abierto con su numeración característica de bornes 3 y 4, un contacto normal cerrado con su numeración característica 1 y 2, y por último un borne, un contacto inversor donde 9 es el contacto común, 1 es el normal cerrado y 5 el normal abierto. La cantidad de contactos que se utiliza puede variar entre 1 y 4. Esto es una característica constructiva del relé y dependerá de la cantidad de señales que debamos manejar en simultáneo. Existen relés para circuitos impresos de electrónica que van soldados directamente a la plaqueta. Otros tipos de relé se aplican directamente sobre zócalos, que poseen los bornes de conexión. A su vez, el zócalo comúnmente se monta sobre rieldín, o también puede ser atornillado sobre una bandeja de montaje. Vemos en las imágenes inferiores, por izquierda, un relé de circuito impreso con un inversor,
Inmediatamente a su derecha, un relé de 2 inversores, luego a continuación un relé de 3 inversores y por último, a la derecha de la pantalla, vemos un relé de 4 inversores. ¿Para qué se utilizan los relés? Dijimos anteriormente que el relé es un componente eléctrico muy versátil. Esto se debe a que tiene múltiples usos, ya que ofrece una variante de soluciones. Describiremos alguna de ellas. Maniobra. El relé puede ser utilizado como dispositivo de maniobra. Nos permitirá encender y apagar una carga que tenga un consumo mayor al que tolera el circuito de comando. Esto se debe a la robustez de sus contactos y el escaso consumo de la bobina. Comúnmente manejan una intensidad de corriente nominal de 5 o 6 A en 220 volt, aunque existen relés más robustos de 10 o de 16 A. No poseen las categorías de servicios que tienen los contactores. Esto quiere decir que no toleran picos de arranque. Vemos por la imagen de la izquierda un relé que permite maniobrar hasta una carga de 16 A en 250 volt de alterna y por derecha el típico relé de comando que su corriente máxima en los contactos es de 6 A a 250 volt de alterna también. Nos sirve también para adaptar tensiones. Cuando recibamos una señal con un valor de tensión inadecuado para nuestro circuito, podremos adaptarla mediante el uso de un relé. En este caso, se dispondrá de un relé cuyo valor de alimentación de la bobina sea compatible con el de la señal externa. Luego, aplicaremos nuestra tensión de comando en un contacto normalmente abierto. De esta forma, obtendremos una réplica exacta de la señal original, pero con tensión adaptada. Vemos en las imágenes inferiores que alimentamos un relé con 24 volt de corriente continua y luego podemos adaptarlos en diferentes valores de tensión. Una de corriente continua también, pero en el segundo contacto, una con 24 volt de alterna, luego uno de 110 de alterna y por último uno de 220 volt de corriente alterna. Podemos aplicar diferentes tensiones a sus contactos gracias a que los contactos son del tipo contacto seco. Eso quiere decir que no tienen potencial asignado. Por derecha vemos que el relé con 24 volt en su bobina, entre los bornes A1 y A2, mediante el contacto auxiliar con los bornes 3 y 4, se encuentra prendiendo una carga entre línea y neutro, posiblemente 220 volt de alterna. También podremos multiplicar señales. Se utiliza cuando debemos replicar una señal pero con diferentes tipos de tensión o con la misma, pero ramificada para diferentes partes del circuito. Para ello, optaremos por un relé que posea la cantidad de contactos como señales debemos replicar. Observemos en el gráfico que un relé con 24 volt de corriente continua está recibiendo la bobina una excitación de una señal exterior y luego esos mismos 24 volt alimentando sus 4 contactos, replican la señal en 4 señales nuevas. Invertir señales. Se utiliza cuando debemos cambiar el valor de verdad de una señal, es decir, cambiarla de estado. Por ejemplo, si recibimos una señal cuando un equipo se encuentra activo y queremos invertirla para recibirla cuando el equipo se encuentre inactivo, utilizaremos esa señal para alimentar la bobina de un relé de tensión compatible. Luego utilizaremos el contacto normalmente cerrado. De esta forma estaremos invirtiendo el valor de verdad de la señal. En lenguaje lógico de compuertas se lo suele llamar negación o compuerta negada. Observemos en el gráfico en la tabla inferior que cuando la señal de bobina se encuentre en cero, quiere decir que no está energizada, el contacto normal cerrado tendrá continuidad, por lo tanto habrá salida. Cuando la bobina se energice, o sea que pase a estado 1 en lenguaje binario, la señal de salida será a contacto abierto, o sea, 0. Protección de circuitos. Los relés se suelen utilizar como protección de circuitos electrónicos de comando, ya que son susceptibles a valores de tensiones o intensidad de corriente inadecuados. Se suele colocar relés en la salida de los circuitos para que si se produce un cortocircuito externo o un sobreconsumo, sea el relé el perjudicado y no la placa. Luego se procederá al reemplazo del mismo, que puede hacerse fácilmente y es de bajo costo. También pueden protegerse entrada de circuitos, para ello las señales externas operarán directamente sobre la bobina del relé,
sin conexión eléctrica directa con la placa. De esta forma, si se intenta ingresar un valor de tensión inadecuado, estaremos perjudicando la bobina del relé y no los componentes electrónicos de la placa. Observamos en la imagen inferior a la salida de un PLC en sus tarjetas de salida. Directamente los optoacopladores manejan bobinas de relé y luego es la bobina de relé quien termina manejando o maniobrando la carga externa. De esta forma, el optoacoplador queda directamente protegido de algún factor externo, como puede ser un cortocircuito o un sobreconsumo. Simbología y nomenclatura de los relés. La nomenclatura de los bornes puede cambiar según la norma. En la imagen siguiente observaremos las nomenclaturas características según ISE y UNE de un relé de 4 inversores. Veamos, en la imagen superior tenemos un relé bajo normas UNE 60617. Observamos que los bornes de alimentación de su bobina son 13 y 14. Luego tenemos una serie de números correlativos para cada tipo de contacto y cada contacto inversor. Por ejemplo, los normales cerrados empiezan para el primer contacto como 1, el segundo 2, el tercero 3 y el último 4. Luego los números siguen correlativamente en los contactos normales abiertos. Son 5, 6, 7 y 8 respectivamente. Y luego las últimas numeraciones se utilizan en los comunes. Para el primer contacto es 9, para el segundo contacto es 10, 11 y 12 respectivamente. En la imagen inferior observamos con las nomenclaturas de los relés bajo ISE 6182. En este caso vemos que la bobina del relé está como A1 y A2, luego respeta la misma nomenclatura con las que estamos acostumbrados en los contactores. Por ejemplo, los contactos comunes son los que tienen como unidad el 2, pero la decena está indicando la posición del contacto. Así es que el primer común del primer contacto inversor será 12, el del segundo 22, el del tercero 32 y por último 42. Luego, los normales abiertos, con su misma lógica, tienen el número 1, en este caso será 11, 21, 31 y 41, y los cerrados serán 14, 24, 34 y 44. Por derecha observamos la imagen de un zócalo de la marca Schneider que cuenta con ambas numeraciones para los mercados que utilicen una norma u otra. Tipos de relés. En función de la aplicación, forma constructiva o tipo de montaje, podremos clasificar los relés de diversas formas. Veamos en primera instancia relés para circuito impreso. Son de dimensiones diminutas, no se montan sobre un zócalo, sino que es común soldarlos directamente sobre la placa. Existen de diversas formas de capsulado, cantidad de contactos y tensión de la bobina. Observamos en las imágenes inferiores distintos tipos de relés para circuitos impresos. Relés convencionales son los más utilizados. Son normalizados, al igual que el zócalo, donde se montan. Suelen ser fijados al panel de montaje del tablero a través de rialdín, aunque en algunos casos pueden tener ojales para fijación con tornillos. Las dimensiones constructivas varían en función de la potencia, de la cantidad de contactos y también varía la disposición de los pines. Vemos por izquierda un zócalo de 4 inversores montado, el zócalo con una vista superior e inferior, luego más abajo los pines que tienen los 4 inversores más los 2 de la bobina. Luego por derecha vemos un relé de mayor potencia, en este caso ya cambia el zócalo y en este caso es de 3 inversores. Relés interfase. Se utilizan también a nivel industrial dentro de tableros. Se caracterizan por su bajo espesor. Comúnmente disponen de 1 o 2 contactos inversores. Los espesores son de 6,3 para el de un inversor y de 12,7 para el de 2 inversores. Tienen el beneficio de ocupar un espacio reducido. Por ello se lo suele utilizar cuando se debe agrupar gran cantidad de relés. Por ejemplo, para proteger las salidas de un PLC. El relé propiamente es del tipo de circuito impreso. Algunos fabricantes ofrecen accesorios para este tipo de relés, como peines de interconexión, módulos para temporizarlos, entre otras cuestiones. Se lo suele llamar borne relé. Observamos en la imagen de la izquierda un grupo de
Relés tipo interfase, montados sobre un real DIN, y en azul un accesorio, un peine para equipotencializar sus contactos. Por derecha, en el medio de la pantalla, encontramos un relé de 2 inversores de la marca Philips Contact y por derecha un relé simple inversor de la marca Finder. Relés de estado sólido, en inglés SSR, que viene de Solid State Relay. Se llama relé de estado sólido a un circuito híbrido normalmente compuesto por un optoacoplador que aísla la entrada, un circuito de disparo que detecta el paso por cero de la corriente de línea y un triac o dispositivo similar que actúa de interruptor de potencia. Los relés de estado sólido utilizan semiconductores de potencia como tiristores y transistores para conmutar corrientes de hasta más de 100 amperes. Los relés de estado sólido pueden conmutar a muy altas velocidades, en el orden de los milisegundos, en comparación con los electromecánicos, y no tienen contactos mecánicos que se desgasten. Tampoco emiten ruidos durante la maniobra ni vibraciones bruscas. A la hora de aplicar este tipo de relés, debe tenerse en cuenta su baja tolerancia para soportar sobrecargas momentáneas, comparado con los relés electromecánicos, y su mayor resistencia al paso de la corriente en su estado activo. Observamos en la imagen inferior, por izquierda, un relé de estado sólido de la marca Cridom, donde los bornes 4 y 3 son la señal de entrada y pueden excitarse con de 3 a 32 volts de corriente continua. Los bornes 1 y 2 pueden soportar una tensión máxima de 240 volts de alterna y 25 amperes de intensidad de corriente. En la imagen del medio se observa el circuito típico electrónico de un relé de estado sólido y por derecha tenemos un contactor de estado sólido o relé de estado sólido tripolar. Relés temporizados, o más conocido como temporizadores. Un temporizador es un relé con retardo, es decir, desde que recibe la señal de inicio de conteo hasta que actúe, pasará un tiempo que habremos seteado previamente. Los temporizadores poseen diferentes funciones acorde al tipo del modo de actuación. También poseen diferentes escalas de tiempo que generalmente van desde los milisegundos hasta las horas. Medir el tiempo de maniobra en un proceso industrial o en un accionamiento concreto es una de las partes importantes en la automatización. Cada temporizador está construido con piezas totalmente diferentes, ya que no tienen la misma construcción ni principio de funcionamiento, como por ejemplo un temporizador mecánico, está constituido por resortes y engranajes, mientras que uno electrónico está compuesto por capacitores, resistencias, circuitos integrados, entre otras cuestiones. Aunque a pensar de esto, todos los temporizadores funcionan bajo el mismo principio, y es este: contabilizar un tiempo y cambiar de posición sus contactos. Generalmente cuentan mínimamente con un contacto inversor, el cual manejarán conforme al tipo de temporizador o al modo en el que esté operando. Existen varios formatos y modelos de temporizadores que cubren las funciones más habituales. Entre estas funciones se encuentran retardo a la conexión, retardo a la desconexión, impulso a la conexión, impulso a la desconexión y cicladores intermitentes. Existen temporizadores de una sola función y también multifunción. La mayoría operan en un canal, pero también existen de dos. Observamos en la imagen inferior izquierda un relé retardo a la desconexión del tipo GT3. En la imagen del centro, también un relé del tipo GT3 que tiene su montaje en un zócalo muy parecido al que tiene los pines de disposición circular del 3 inversores que hemos visto en algunas diapositivas hacia atrás. La característica de este relé que estamos mostrando en la imagen del centro es que tiene doble canal de salida y es multifunción. Y por derecha, también un relé multifunción de la marca ABB, en este caso con montaje directamente sobre el riel DIN. Veamos los modos más utilizados para los temporizadores. Retardo a la conexión. Cuando el temporizador recibe un pulso de activación, comienza a correr el tiempo programado. Una vez que se cumple dicho tiempo, se activan o desactivan los contactos, según sea el caso, dependiendo de la conexión de sus contactos auxiliares, pudiendo ser normal abierto o normal cerrado.
Retardo a la desconexión. Este tipo funciona a la inversa porque el pulso tiene que estar siempre activo y cuando por alguna razón se interrumpe la señal, el temporizador comienza a contabilizar el tiempo programado. Cuando se completa el tiempo, se hace el cambio de los contactos. Si por alguna razón el pulso se vuelve a activar antes de haber terminado el conteo, se resetea hasta que vuelva a faltar el pulso. Relés de impulsos. Este temporizador se puede calificar como uno con memoria, ya que solo con recibir un pequeño pulso momentáneo, no importando la longitud de este, se activa el tiempo programado. Para volver a repetir el ciclo de activación, se necesita enviar de nuevo la señal de activación. Impulso a la conexión. Al energizar la bobina, el relé conecta, operando sus contactos y permanece conectado durante el tiempo establecido. Al desconectar la alimentación, el relé se desconecta. Si se conecta, se interrumpe y vuelve a conectarse la tensión de alimentación, durante el tiempo de un impulso puede ampliarse la duración del mismo. Impulso a la desconexión. Al conectar la alimentación, el relé no conecta. Al interrumpir la alimentación, el relé conecta y permanece conectado durante el tiempo establecido. Si se interrumpe, se conecta y vuelve a interrumpirse la tensión de alimentación durante el periodo de un impulso, puede ampliarse la duración del mismo. Impulso a la conexión y a la desconexión. Al conectar la alimentación, el relé conecta y permanece conectado durante el periodo establecido. Al interrumpir la alimentación, el relé vuelve a conectar y permanece conectado durante el mismo periodo de tiempo establecido. Si se conecta o interrumpe la alimentación durante un tiempo menor que la duración del impulso, pueden ampliarse los impulsos a la conexión y a la desconexión. Veamos, en este caso, ahora los programadores horarios. Permiten establecer tiempo de encendido y apagado en brechas horarias, discriminando los días de la semana. Se pueden crear programas diferentes según los días hábiles y los fines de semana. Comúnmente permiten crear hasta 8 programas. Los más sofisticados tienen tiempo calendario anual y pueden corregir automáticamente según horario de verano. Una de las aplicaciones más usuales es el automatismo de iluminación de vidrieras en los comercios. Observamos en las imágenes inferiores, por izquierda, un temporizador horario del tipo mecánico a clavijas, en este caso para setear los tiempos de on y los tiempos de off, o conexión y desconexión. Lo que hacemos es retirar las clavijas hacia afuera. Por derecha, este mismo temporizador, pero que es enchufable. Se aplica directamente sobre un tomacorriente y temporiza el tomacorriente tipo hembra. Por derecha, tenemos un programador horario de la marca Schneider que nos permite programar con 2 canales de salida. Y por derecha, un temporizador de la marca Siemens que nos permite programar en un solo canal. Muy bien, alumnos, esto ha sido todo por esta clase. Espero que les haya interesado el material y nos vemos en el próximo tutorial. Muchísimas gracias por su atención.